O normalmente ese es el número de personas. Gracias por empezar a grabar la clase. O normalmente ese es el número de personas que se están conectando ahora. Pues la verdad yo creo que sí, porque últimamente se están conectando muy poquitos. Por ejemplo, hay clases en las que solo estamos como 19, 18 personas. Ok, entonces, Pero, en primera pues, si instancia, les escriben en el grupo a ver si de pronto alguien más se quiere conectar o alguno hace listo, dale, falta. por favor, gracias. Entonces, esa está en primera instancia, como que la clase de hoy lo que vamos a hacer es precisamente hablar con su tutor de geografía para hablar un poco sobre geografía política y pues para intentar como complementarnos entre los dos. Entonces también quería hacerles un anuncio parroquial y invitarlos porque resulta que yo estoy haciendo una investigación, eh, pues que es en un proyecto de investigación de la Universidad de los Andes donde estamos investigando educación comunitaria. ¿De qué se basa, digamos, nuestra investigación? Es cómo hacer educación comunitaria a partir de esta nueva virtualidad, o cómo hacer educación comunitaria por medios virtuales. Entonces, lo que pasa es que mi grupo estamos investigando y centrándonos en ustedes, queridos mochuelos, estamos investigando la comunidad búho y estamos haciendo diferentes tipos de cómo de pronto abordar e investigar un poco más la comunidad y queremos también invitarlos a que hagan parte de o sea, para que hagan parte de la investigación. Nosotros la otra semana vamos a mandarles un formulario de entrevistas, o sea, las personas, 5 personas que quieran participar en la entrevista física, cada uno la va a hacer con alguno de mis compañeros. Y el resto del curso, si les gustaría, pues participarían también en una encuesta, ya que pues entendemos que todos no tienen como el gusto de que los escuchen. Entonces, me gustaría que me pudieran colaborar con eso. Recuerden que también, digamos, los resultados de la investigación nos van a contribuir muchísimo a nosotros como comunidad para poder seguir creciendo y seguir experimentando de pronto cosas que se nos han pasado. Entonces, les agradecería muchísimo si ustedes pues están ahí, nos pueden ayudar con eso. No sé si alguno tiene alguna duda hasta acá. ¿No? ¿O sí? ¿Alguno hable muy? Listo. Muy claro. Señor, dime. ¿Cómo funciona lo que tú dices del grupo, de lo de la Ya, investigación? eh, pues el grupo se llama PIPET, es Política Internacional. Estamos investigando prácticamente como que nosotros hacemos puntos de comparación. Hay diferentes comités que se encargan de investigar múltiples cosas, o sea, hay comité de género, hay comité de paz, comité jurídico, hay muchísimos comités. En el que yo estoy es el comité de educación. Entonces, ahí nos dividimos en dos grupos, los que nos interesa trabajar el tema de educación popular y comunitaria, y otro grupo que les interesa más como la educación formal y la formación de currículos. Entonces, nosotros ya hemos llevado como cierta investigación de estado del arte y demás, pues para saber en cómo se trata esto de la educación comunitaria. Entonces, digamos, para hacerlo un poco más práctico, para ver un ejemplo de la vida real y cómo esta pandemia nos ha afectado estas modalidades de educación comunitaria, pues la idea es investigar la comunidad y ver cómo esas dinámicas de pronto han cambiado. Digamos que es muy diferente el hecho de estar presencial en la universidad que estar acá virtual. Digamos, yo a ustedes no los conozco, a muchos ni siquiera les he visto la cara, pero si estuviéramos en la universidad, pues todo sería diferente. Y los problemas también son diferentes. El hecho de que yo no pueda conectar es un problema, pero también el hecho de que yo esté en la presencialidad y no tenga para el pasaje también es un problema. Entonces, lo ideal es eso, como ver cómo se puede hacer comunidad a partir de la virtualidad, si es posible. Igual, pues ya la otra semana que mis compañeros como que estarán acá, los invitaré para que puedan responderles más sus preguntas, pero sí me gustaría como que supiesen un poco lo que estamos haciendo, además, porque es la primera vez que se investiga el grupo, como que se ven las dinámicas del grupo y que sería interesante también que ustedes estuviesen ahí, porque pues
después de todo vamos a mejorar, en fin, a futuros mochuelos que vengan y también pues nuestra experiencia, porque ya llevamos nosotros prácticamente 7 añitos funcionando y la idea es que dure por mucho más tiempo. Entonces ese sería como el anuncio que les tengo. Ya el último anuncio es que para las exposiciones que se supone deberían presentar hoy, que ya están más que listas, les vamos a tener el sábado. O sea, ya no hay salvación, ya este sábado las vamos a tener. Este sábado a las 11 de la mañana, como había ganado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no entiendan? ¿Algún comentario que quieran decir? Listo. Entonces, Cami, no sé si quieras decir algo. Camilo, ¿estás ahí? Ah, Sí, Camilo. sí, estoy Listo. acá. Dame 2 minutos porque cambié de PC, Listo, entonces dale, Cami. configurando la cámara a ver si por fin se pueden burlar de mi aspecto. No, de mí se burlan todos los jueves yo torrendo la cámara. Aunque ellos no lo hacen y me hiere el corazón. Pero bueno, entonces, nada, si quieres yo voy dando inicio como al juego, no sé qué te parezca. Perfecto, Listo, me dale. parece perfecto. Entonces tienen que estar muy atentos. Tengo que hacerles una pregunta. ¿Cuántos grupos de los que ustedes hicieron en las exposiciones, cuántos grupos hay? Nicole, ¿estás por ahí? Nicole, no, Nicole no está. Ok, ya les digo. ¿Está Paola Díaz? No está Paola Díaz. Paola Díaz, Valentina Barrera, José Montealegre, Julián Murcia. ¿Alguno de ese grupo está? Que levante la manito. Hola, sí, yo soy Julián Murcia. ¿Están algunos de tus compañeros? Pues la verdad, no tengo idea ni de quiénes son. Ay, por Dios. ¿No se hablaron? No, la verdad no. Listo. Sebastián Barrera, ¿de qué grupo eres? Sebastián, ¿estás alzando la mano? No. Ok, está Hernán Rodríguez, Catalina Torres, Denis Rivera, Laura Lozano. Loaiza, perdón. Creo que entonces no hay ningún grupo el día de hoy, ¿cierto? Camila, Señor. bueno, Nicole, creo que tú la llamas Nicole, ella está sin micrófono, bueno, ahí escribió en el chat. Sí, ya vi, gracias. Vale, perdón. Entonces no está ni el grupo del Socorro y solamente hay un integrante de Cartagena. Nicole Pérez, Juan No, Casallas. que no me... Dime. ¿Cómo? Ah, listo. Entonces hay 2 personas del grupo 1, genial. O sea, el de Cartagena. ¿Sí, Sebastián? Carol Pérez, yo la vi por ahí. Juan Casallas, Mariana. Voy a mandar la imagen de los grupos entonces a WhatsApp para que se contacten. Escriban, yo soy del grupo 1. Voy a explicarles la dinámica del juego mientras tanto. Hay una chica que es de Cali para que se contacten con ella. Entonces, hablen, les voy a explicar un poco eso. Gracias. Entonces, contáctense y hablen por interno. O sea, tienen grupos de WhatsApp internos, como les dije, como para que hubiesen planeado la exposición. ¿No? ¿Sí? Sí,
Listo, O hablen pues mi grupo. por sus grupos de WhatsApp internos. Voy a compartirles la pantalla y a explicarles de qué se trata la dinámica que les trajimos hoy con su tutor Camilo. Listo. Entonces, la clase de hoy, pues ya les dije, se trata de geografía política, donde nos unimos el área de historia de Colombia y geografía. Entonces, para ponernos un poquito en caliente, ¿ustedes alguna vez han jugado Adivina quién soy? Sí, sí, ¿Alguna vez? señora. ¿Cómo se Sí. juega? Pues se supone que pues nos ponemos como una tarjeta en la cara y la idea es que no sepamos qué personaje o qué palabra está en la tarjeta en la cara, ¿sí? O en la frente, más específico. Y entonces uno pregunta como, soy un hombre, soy mujer, no sé, soy rojo, soy amarillo, ¿sí? Cosas así, como describiendo cosas para uno tener más o menos una idea de quién soy, ¿sí? Eso, muy bien. Entonces acá no nos podemos colocar tarjetas en la cara, pero entonces con su tutor Camilo estuvimos planeándoles un juego. Primero yo les voy a lanzar los conceptos, sin el nombre de eso. Entonces ustedes van a tener un minuto para leerlos, interiorizarlos, pensar qué puede ser. Bueno, entonces ustedes van a leerlos. Acá están los conceptos. Digamos, ejemplo. Organización política, administrativa y territorial de una comunidad que está compuesta por territorio, población y soberanía. ¿Qué puede ser eso? Estado. Listo, puede ser Estado, pero también puede significar otra cosa, ¿cierto? Entonces, ustedes van a leer todos estos conceptos. Léanlos, analícenlos, tómenles un pantallazo, por favor. Tienen hasta que esta cosita marque, hasta que esta cosita marque 23. 23, perdón, marque 26. ¿Entendieron? Las están leyendo, les tomaron pantallazo. Porque les quedan 40 segundos. Analícenlo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Chan, chan, chan. Listo. Entonces, acá está ya la descripción, ¿cierto? O sea, digamos que se diversifica, se cambia un poco con el juego original porque ya damos la definición. Entonces, ahora ustedes, en sus grupos, no les voy a dar más de 5 segundos para esto. Ustedes en sus grupos vayan definiendo cuál es la palabra que encaja con cada uno. Porque puede uno ser un estúpido, ¿Podrías, pero nunca va a espera, ser un idiota. qué Entonces pena, vamos Camila? a poderlo hacer, ¿verdad? Entonces rápido, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Listo? ¿Las anotaron? No, No, no ¿Otra las vez? anoté. Sí, ¿Otra vez? porfa, sí, sí. Listo. Uy, Camilo llegó. Entonces, otra vez, 3 segundos, estén pendientes. ¿Por qué? Podría ser un estúpido, pero un idiota, pero nunca ser un estúpido. O sea, podría hacer esto demasiado rápido. Entonces a la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2 y 3. Listo. ¿Ya ahora sí las vieron? ¿Ya las vieron? Entonces vayan a sus grupos internos y tienen un minuto para que me organicen las definiciones según los conceptos que están ahí. ¿nos podrías regalar, por favor, las definiciones? Es que, ¿Nos bueno, podrían qué? Perdóname. regalar, por favor, las definiciones de, ¿no? Las Otra vez definiciones. las definiciones, no Las voy les a mandar tomaron por el el grupo. pantallazo. No, Sí, ya las mandé por Ah. el grupo, por si de pronto alguno no. Entonces, otra vez, manténganlas y se las voy a dejar 2 segundos. déjala ahí un momento, un Listo. tolecito.
para que tengan el tiempo ahí de Leanlas, analícenlas, tómenles poder. pantallazo. Admiren a su tutor Camilo y tómenle un pantallazo también. ¿Listo? Voy a dejarlas. Ya deberían haberle tomado una fotito. ¿Listo? Demos 3 minutos para que en sus grupos internos lo organicen y me digan, ya los tenemos. Entonces, a las y 30 empezamos. ¿Qué más, Cami? Observando el material que tenemos para Qué más milagro tarde. de verte. Hace mucho no te veía la cara. Sí, sí hace mucho. No, que afortunadamente pude cambiar de PC, entonces tengo una mejor herramienta y sí le funciona la cámara. Ya me pueden ver. Qué suerte. Sí, sí, son bendiciones. Algo debe estar uno haciendo bien para que le lleguen las cosas. Sí, no todo puede ser malo. Exactamente. Listo, les quedan 2 minutos, chicos. No, fíjate que el material que tenemos para ahorita más tarde, el de la estructura del Estado, está genial. Yo no Sí, lo, lo sé, es supremamente chévere. Se han puesto la 10 con las tecnologías para ser más inclusivo y divulgar de manera más masiva, lo veo yo así, esta información que es de interés público, literal. Sí, por la ley de transparencia y acceso al ciudadano, todo se ha hecho supremamente genial. Aunque igual estamos quedados, o sea, estamos muy quedados. Sí, claramente, somos Colombia, pero es un Nos milagro que digamos que pasa por lo esto. menos tú puedes encontrar eso, tú puedes ver las páginas a nivel nacional y son geniales. O sea, ahí está toda la información. Pero mira, una página territorial, vacía como ella sola. Mm. No, y por ejemplo, pasa en las facultades, si usted quiere averiguar un pénsul, un perfil de egresado y ni siquiera se ve. Es hasta hace poco que se vuelve la tendencia y la uniformidad, la homogeneización de verdad, esa transparencia de brindar la información. De alguna otra manera creo que también está esa ética de proteger al consumidor. Uno compra el servicio y la educación es un servicio en el mundo del capital. Sí, pues digamos que por suerte el Estado como que se ha puesto en el trabajo de generar los medios y las leyes también para que el ciudadano pueda acceder. Sin embargo, sigue siendo excluyente. O sea, la verdad es un método bastante excluyente. Si yo no tengo internet, quedo jodido. Si no sé manejarlo, pues peor. Exacto. Sí, Entonces, listo, la chicos. materia. Ya son las 11:30. ¿Alguno pudo adivinarlo? ¿Algún grupo? Levanten sus manitas. Grupo 4. 1 territorio, 1 estado. 2 territorio, 3 población, 4 gobierno y 5 nación. ¿Alguno nos quiere explicar por qué? ¿Alguno del grupo 4 nos quiere explicar por qué pues pusieron las respuestas así, en ese orden? ¿Qué característica? ¿Qué caracteriza? ¿Por qué? Voy a volverles a compartir la pantalla. ¿Alguno del grupo 4? Fue el grupo 4, ¿cierto? Amigos, ¿están ahí? ¿Pueden hablar? Porque no los veo. A ver, ¿qué dice? Listo, alguno de cualquier grupo. Entonces, ¿por qué son las características de cada uno? ¿Qué hace que el primero sea estado, después territorio, después nación, ciudadanía? ¿Qué hace? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esto? ¿Alguno está ahí? ¿Por qué no quieren hablar?
Somos tan amargados. Y sí, aquí estábamos, pero pues estoy analizando Gracias. lo que quiero decir. Entonces, unos segunditos. Mientras los otros grupos escriben qué colocar. A mí me gustaría escucharlos, o sea, poder decir como, no, es que ahí a esa definición le falta esto, o se le puede quitar esto, o tal y tal cosa. A ver, ¿qué podría ser? ¿Por qué estás estado? ¿Qué caracteriza un estado? La política. Entonces, pues ahí nosotros colocamos estados por, pues, principalmente por la organización política y por lo que tiene que ver con el gobierno. Listo. Entonces, una pregunta que va muy ligada a esta, que sería la definición de gobierno, según lo que ustedes tienen. Entonces, todos los estados son gobiernos, son lo mismo, son diferentes, uno está por aquí, el otro está por aquí, o son la misma vaina. ¿Qué podría hacer? Porque ustedes miren a las noticias y a veces les dicen como el gobierno hizo tal cosa. O a veces ven las protestas y en las protestas hay pancartas inmensas diciéndole exigimos al Estado esto. Entonces, ahí veamos un poquito, conversemos, ¿qué pasa? Porque no sé si a ustedes les genera confusión, pero a mí eso se me hace súper complejo. A mí sí se me genera confusión, pero pues el Estado es más como todo lo que se podría decir que lo gobierna el gobierno, ¿no? Valga la redundancia. No sé si es así. Ay, es que no los puedo. Bueno, está bien, ya dejo la presentación. Listo, ¿alguno tiene alguna otra opinión? Algo que diga, yo sé cuál es esa diferencia, esa vaina grande. Que diga como, porque esto es una organización política, administrativa y territorial, y el gobierno es más como un ejercicio de autoridad. Y entonces ahí, por favor, aclárenme la pregunta si son Yo no me he puesto a iguales hacer misiones, la verdad. o tienen de pronto sus diferencias. Dime. Que pescar es muy chévere, yo te he dicho. Alguno tiene su micrófono Sí, abierto y no precisamente sí, para sí, sí. Sí, esa también yo la hice con ese pececito. Me salió de primera. Sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. escuchamos. Listo, dime. Listo, amigo. Te escucho. Sí, pues yo creo, a menos de que, Cami, tú tienes algún problema con que tu monitor participe en la clase. No. El monitor Dale, todavía no, no, no dale, importa, dilo. dale. Pero no sé si quieres Digamos, hablar. creo que el Estado es más un concepto político, como para referirse a la organización que se divide en cada sector. Y el gobierno son más los entes como de cabeza que organizan políticamente esa sección. Ok, digamos que entonces la distinción está en que esto es como una manera organizacional y el gobierno es más un qué, perdóname. El gobierno son más las autoridades y el Estado es más la organización social. Ok, entonces esto es social y esto es ya como más administrativo. Sí, como más las cabezas. Ok. ¿Alguno quiere decir otra cosa antes de que empecemos como un poquito a conversar más allá? Además, porque miren, acá hay elementos que son supremamente importantes. En estos dos hay elementos supremamente importantes que son estos. ¿Por qué es importante que un Estado tenga territorio, población y soberanía? Más que gobierno. O sea, gobierno no sé. La verdad,
esta sí la podemos dejar un poco en remojo. Pero decir que tiene que tener territorio, población y soberanía. Entonces, ya, ¿por qué esto será tan importante? ¿Qué tendrá? ¿Por qué? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir que se nos viene a la cabeza? O sea, digamos, el ejemplo más claro es como, por qué no exigirle al gobierno en las marchas como haga tal cosa, sino exigirle más al Estado? ¿Por qué? ¿Y por qué estar en contra del gobierno y no del Estado? O sea, es una vaina loca, ¿no? ¿Tú qué podrías decir, Cam? Digamos, Pues, como para tratarlos orientar. de llevar. Sí. Bueno, pues lo primero que tenemos que aclarar, eh, Estado, la categoría Estado, el concepto Estado es subordina la categoría gobierno, ¿sí? La contiene, es más grande. Aún cierto, no, Cami, no se te escucha. ¿no? No se te está escuchando. ¿O ustedes lo escuchan? Sí se escucha, Sí, solo pero muy que pasito. ¿Qué pasa? Una moto, entonces no se Se escucha. no escuchan, le pero escucho muy bien. ¿Qué pasó la pasito, moto? ¿cierto? Dame un momento. No, y no. O sea, hablo más duro. Sí, habla más duro, así ya te estamos escuchando. Dale, pues. Pues la primera aclaración, retomo la primera aclaración, es que Estado es una categoría que abarca gobierno. ¿Listo? Entonces, eh, el gobierno está incluido en lo que nosotros comprendemos como Estado. ¿Listo? En la concepción actual, el Estado, el Estado nacional moderno, que es la configuración que se tiene homogénea en el mundo prácticamente, es usual encontrar que en ellos estén los gobiernos, ¿sí? Y al comprender que está incluido, lo que yo quiero diferenciar es lo siguiente. El Estado es, en principio, toda la comunidad política que se establece en el territorio, ¿sí? Y es esa comunidad política la que se pone de acuerdo para establecer un gobierno y con él orientar todas las instituciones que tiene el Estado en pro del bienestar común, ¿sí? Que es lo que hace un gobierno. Y ahí podíamos plantar la primera diferencia. El Estado en un principio es un conjunto de instituciones, o sea, no, que son orientadas, direccionadas por los gobernantes, ¿sí? Entonces, esa comunidad política que forma el gobierno, ay, se me fue. Cami, ayúdame. Tú me estás diciendo la idea. Digamos que hasta donde iba Cami, pues ahí vemos, como que, listo, podemos decir, bueno, el Estado es un conjunto de instituciones. Y de por sí el Estado es institucionalizado. Entonces, ¿qué significa esa pinche palabra rara de instituciones e institucionalizado? Empecemos por ahí. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Alguno de ustedes estudió en un instituto? ¿En una institución? ¿Alguno? No sé, digamos que en este momento ustedes van a ver que existen instituciones educativas distritales. ¿Qué significará eso de institución?
Porque es que es muy importante a la hora de hablar un poco de Estado y de que el Estado se compone de instituciones además. Entonces, ¿qué serán las instituciones? Pueden colocar sus cosas en el chat. Ya acá hay un comentario que me parece importante. Listo, organismos que permiten organización de Estado. Puede funcionar, sí. Acá hay un comentario, perdóname, que es el de Sager 121328, que me parece importante tocarlo un poquito más adelante. Pero listo, acá nos proponen que puede ser unos organismos que permiten organización de Estado. Listo, ¿algo más? ¿Algo más que se les venga a la cabeza al escucharlo? Las empresas, las industrias. Y digamos, ¿qué tienen de común las empresas? ¿Qué tienen de común las organizaciones? Que tienen algo muy, muy, muy importante. No nos vayamos lejos. ¿Qué tienen de común todos los colegios? Que eso es común, como el solo. Y por lo general, no estudiante siempre lo rompe. Siempre. Tienen un manual de convivencia, ¿cierto? Ustedes van, les muestran su manual de convivencia y le dicen, no puedo usar la falda alta. Y usted se va y se la sube más porque usted no le puede prohibir nada. Digamos que esos manuales de convivencia podrían asemejarse a las leyes y normas que cumple un Estado. ¿Y por qué? Pues porque las instituciones o el sentido de ser institucional es precisamente seguir normas, seguir reglas, seguir rutinas. Y a lo que se refiere esta institución, esta palabra institución, es precisamente eso, a seguir normas, a seguir reglas, a seguir rutinas. Cuando hablamos de que un Estado es altamente institucionalizado, es porque bien o mal, esta sociedad moderna lo ha hecho, o sea, digamos, lo ha hecho que sea institucional. Ha hecho que nosotros sigamos normas, porque es que yo no puedo salir desnuda a la calle, ¿cierto? Porque, ¿qué va a pasar si yo salgo desnuda a la calle en este momento? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Ahí Camilo se rió. ¿Qué podría pasar? ¿No en contra de la ley? Sí, obvio, porque estoy re buena, alteraría el orden público, evidentemente. Pero digamos que no es ilegal que yo salga desnuda a la calle. O sea, no me va a pasar nada, no pueden hacerme nada, está en mi libre expresión. Pero está normalizado, está institucionalizado que tú no puedes salir desnudo a la calle, que tú tienes que usar ropa. Eso es una norma que no está escrito. Es una norma que no está escrita, pero que nosotros la seguimos. Ese podría ser un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar? Digamos, ¿ustedes saben jugar Jermis? ¿Alguno sabe jugar Jermis? Sí, ¿Cuáles son las reglas que tiene el Jermis? ¿O cómo usted sabe que perdió en Jermis? ¿Cómo sabes que perdiste en Jermis, Camilo? No, yo no recuerdo. ¿Nunca has jugado Jermis? Uy, no. Cuando vayamos al chorro, llevamos a Camilo a jugar Jermis. porque lo ponchan a uno. Lo ponchan, la pelotica lo cogió a uno y uno no lo pudo esquivar. Esa es una de las reglas. ¿En algún lado está escrito? O sea, ¿está escrito que así se pierde el Jermis? No, no está escrito, pero todos lo sabemos. Y todos sabemos cómo se juega. Y todos sabemos que se juega bajo esas reglas. Esas reglas están altamente institucionalizadas. Entonces, ¿dónde está el Estado? Podemos decir. ¿Dónde putas está el Estado? ¿Dónde yo lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo tocar? ¿Dónde lo puedo sentir? ¿Cómo hago para saber qué es el Estado? Entonces, uno dice, el Estado está institucionalizado. ¿Por qué? Pues porque se sabe que existe un Estado. No se puede tocar, no se puede sentir, pero tenemos elementos con los cuales podemos saber que el Estado existe y que el Estado está ahí. Hay muchos politólogos que se plantean muchas preguntas porque ahorita les estaba nombrando los elementos que componen un Estado. Entonces ya Camilo nos estaba hablando, el gobierno, las instituciones. Eso puede ser un elemento. ¿Qué otro elemento podemos encontrar? Voy a compartirles las diapositivas. Nosotros mismos, ¿no? Se supone que el Estado es como todo el país, conformado desde la sociedad hasta las industrias, las empresas y todo lo que comentábamos. ¿Y entonces eso en qué categoría cabe?
¿Población? ¿Y qué sería Yo la diría que población? territorio, población y soberanía en ambas, porque digamos ¿Listo? no podemos decir una sociedad sin un territorio. No podemos decir una sociedad sin territorio. Entonces ahí hay muchísimos politólogos que se plantean una pregunta grandísima. Uno de los elementos importantes para la formación de un estado es el territorio. Pero existen entonces estados sin territorio. Ahí podemos colocar un ejemplo de Palestina. Palestina es un estado que no tiene territorio. Pero tiene otra, pero incluso vamos a ver que a veces ni siquiera tiene soberanía y aún así ellos se consideran un estado. Y vamos a ver que ahí el estado cambia totalmente. Pero entonces son concepciones de estado diferentes y que igual, bien o mal, son válidas. Pero entonces no nos desviemos un poquito y hablemos de qué es la población. ¿Por qué existe población? Porque es importante que un estado tenga población. ¿Qué podría ser de resaltar? Pues digamos, yo pienso que para empezar, para que haya soberanía, pues debe haber población, ¿no? Pues para ejercer el poder de la soberanía sobre las personas. ¿Qué Y es pues como tal, para soberanía? hacer uso, ¿Me es, puedes pues explicar a qué es mi soberanía? concepto es un concepto complejo, pero es más o menos el poder que se ejerce sobre cierta población, pero unida. Listo. Entonces, aclaremos que sí, efectivamente, digamos que la población es ese conjunto de personas que viven en determinado territorio y que, pues, efectivamente, como dice este chico, Suger 12, no sé por qué se ponen nombres tan raros, pero él nos habla de que efectivamente deben existir personas, debe existir esta población que se pueda gobernar, porque un territorio no puede estar solo, o sea, yo puedo ir a gobernar una isla que está desierta, pues no, no queda, porque pues nadie va a seguir mis normas y no va a tener mucho sentido, no va a tener poder. Pero entonces, la población es ese conjunto de personas que habitan en un territorio y que tienen cosas en común. Entonces, puede verse que hablan el mismo idioma, que puede que compartan algunos ritos e incluso que compartan creencias, que tengan el mismo acento, o sea, que hayan cosas en común. Y ahí es donde yo les lanzo la pregunta un poco a todos, como para conversar un poco. Colombia es pluricultural y vamos a ver que a la vuelta de la esquina vamos a encontrar un paisa y de pronto al ladito va a haber algún costeño. ¿Tenemos algo en común? Sí, yo Sí, lo por lo pienso. mismo que somos, Oh, bueno, dale, dale. uy, por lo mismo que somos un Estado soberano, tenemos que tener cosas compartidas, sean ¿Cuáles? ¿Cuáles bienes serían las cosas públicos, en común que tiene un derechos. paisa, un costeño, un rolo? Pues para principalmente los servicios públicos. Ya después podríamos, pues la cultura sí va cambiando, pero igualmente se mantienen ciertos caracteres principalmente. Digamos, listo, puede ser como esos servicios que después de todos los servicios públicos también son encargados de parte del Estado. Pero entonces vamos un poquito más allá. ¿Qué podríamos tener en común? Y es, lo primero es que todos hablamos la misma lengua, ¿cierto? Todos hablamos español. Entonces, eso podría ser un sentido en común. Todos hablamos español. Es decir, a veces yo no le entiendo a los costeños cómo hablan, porque hablan muy rápido, hablan súper enredado. Pero eso no quiere decir que no hablen español. Un español muy raro, pero hablan español. Pero entonces, ahí Cales lanzó otra pelota inmensa. Parce, ¿cómo vamos a hacer para comunicarnos con esas etnias indígenas que no hablan lengua española? Que no hablan español, que no hablan castellano. ¿Hacen parte, sí o no, del Estado? Sí, serían parte. Sí, yo te estoy leyendo, perdón. ¿Quieres que te lea en voz alta? Pero sí, habla mientras tanto, Ani. No, sí, que sería, sería igualmente el Estado, no sé muy bien de pronto porque igualmente comparten territorio, pero pues deben haber más factores. No sé.
símbolos patrios, eso es un sentimiento nacionalista. Entonces, podemos decir que ellos hacen parte del Estado. ¿Tú qué dirías, Camila? Bien, pues yo quería de pronto darle un poco de orden para que no se me pierdan, o porque también soy lento. Partimos de que el Estado es una organización política del territorio, ¿sí? De alguna otra manera entendemos que hay una comunidad que ocupa un espacio y que asimismo como se pone de acuerdo para establecer un gobierno, ese gobierno es terrenal, precisamente. Está atado a un territorio y es en esa dialéctica, en el habitar y en el convivir, que empieza a forjarse las instituciones. Entonces, al tenerse de acuerdo un gobierno y al crearse instituciones, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que esa institución, ya sea una norma explícita, escrita o no, esa forma de organización, tiene un límite, y ese límite es lo que nosotros conocemos en geografía, esa distinción hasta dónde va aquí la autonomía de este pueblo y hasta dónde va o comienza la otra. Ese límite es lo que a nosotros nos debería... No, ese límite es nuestra referencia para hablar de soberanía, ¿sí? La soberanía se ejerce en el territorio por medio de la autodeterminación del gobierno que establece la comunidad y no va más allá de las fronteras de ese territorio. Entonces, por ejemplo, supongamos el Estado colombiano, sus normas, su constitución, sus instituciones no operan más allá de sus fronteras. Entonces, ahí ya establecimos un límite. Entonces, yo cierro acá la intervención en que la soberanía es esa autodeterminación de las comunidades en la que ellas de manera autónoma crean la forma de organización y el gobierno con el cual se ponen de acuerdo para convivir. Y eso tiene un límite, y ese límite está sujeto al territorio. Ahora bien, la soberanía se ejerce dentro del territorio, por fuera no. Por fuera ya tú ves en la geopolítica actual que hay diferentes estados. Por eso la soberanía, lo primero que se busca es la no intervención de un agente externo. ¿Listo? Entonces, cualquier agente externo que quiera incursionar, por ejemplo, en tu territorio o imponer una norma o direccionar algo que tú ya habías, cambiar algo que ya la autodeterminación del pueblo lo había hecho, eso es violentar la soberanía. Entonces, se violenta siempre y cuando, o bueno, está atada a que quiere cambiar las dinámicas que están dentro de ese territorio. Por eso se habla de invasión, ¿sí? De imponer, de ejercicios violentos como uno los pudo ver de Europa con el continente latinoamericano. ¿Sí? Entonces no olvidar, ¿sí? Que esa definición de Estado se nos viene complejizando, así como del Estado predicamos instituciones, tampoco podemos olvidar que también es una comunidad política, tampoco podemos olvidar que el Estado está atado a un territorio y que es con base a él que ejercemos más bien soberanía, y tampoco olvidar que los estados actuales modernos, el Estado Nacional moderno, creo que es la categoría que se usa hoy en día,
viene incluida dentro de esa organización del Estado un órgano de dirección, ¿sí? Y es el gobierno. Y de una vez anticipo lo del gobierno. El gobierno es un conjunto de personas que son elegidas como representantes para que desempeñen esas funciones públicas a nombre de otro. O sea, como que delega la decisión a un tercero, y lo estamos leyendo en clave de una democracia representativa, ¿sí? Como situándonos en el caso colombiano, porque también se pueden dar mecanismos de participación directa en la que no necesariamente media el voto y en la que no está atada necesariamente al gobierno. Pero no olvidar lo siguiente: el gobierno es un grupo de personas que por medio de, son representantes que direccionan las instituciones para ir avanzando. Listo, digamos que yo también quería hacer alguna anotación supremamente importante del punto que tocaba Cami sobre la soberanía. Y es que también no se llega a la soberanía solamente determinando cuáles son las fronteras, ¿no? Se llega por medio de tratados internacionales, que se me parece supremamente importante a la hora de hablar de soberanía, hablar de tratados internacionales. Porque por mucho tiempo existieron muchísimas guerras para determinar precisamente ese territorio y expandirse. ¿Por qué Colombia es tan chiquitico? O sea, ¿por qué Colombia es una vaina pequeña? Entonces, ahí vamos a ver diferentes tratados internacionales que se hicieron. Pero entonces, ahí nos habla Cami un punto importante. Cuando yo hablo de soberanía, pues es prácticamente el poder o el control que yo tengo en mi territorio. Pero entonces, ¿qué pasa con los tratados internacionales? Hay una premisa y que de pronto no es tácita, pero a la hora de que uno ve relaciones internacionales se denota un poco. Y es que cuando tú haces un tratado internacional, tú pierdes de alguna manera soberanía. Entonces, ahí les quisiera preguntar a ustedes, ¿por qué creen que un tratado internacional nos quita soberanía? ¿Por qué podría ser? ¿Qué se les viene a la cabeza? Listo, digamos. Resulta que Colombia hace un par de años, ella ella se unió a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene una vaina y es que pues ahí hacen parte casi todos los países. Sin embargo, aunque no se intenta cambiar, las leyes ni las culturas de los demás países, se intenta como tal combatir algún problema X o Y. O sea, se tratan diferentes problemas, puede ser de drogas, de violación de derechos humanos, se tratan muchísimos. ¿Qué pasa? Que acá en Colombia, toda la vida, y pues más o menos desde los 80, pues el problema de narcotráfico terrible, que del narcotráfico se deriva la violación de derechos humanos, la trata de blancas, incluso la pérdida de la calidad de vida de unas personas de X o Y territorio. Y pues Colombia estaba liderando este tipo de dinámicas del narcotráfico. Las Naciones Unidas saca un decreto y le dice a Colombia, pasando por su autonomía, pasando por la soberanía que tiene que aliarse con Estados Unidos porque tienen que acabar el problema de narcotráfico en Colombia. Entonces ahí pasó por encima de toda la legislación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Pues porque nosotros dimos la firma y somos partícipes de las Naciones Unidas. Entonces ahí pasaron de alguna u otra manera por encima de nuestra legislación. ¿Pasan todos los casos? Pues la mayoría sí. No son todos, la mayoría sí pasa, que pasan por encima de nuestra jurisdicción, de nuestras leyes y demás. Y es precisamente porque nosotros nos comprometemos a dar algo. ¿Para qué? Pues para que el Estado sea mejor. Entonces ahí vamos a ver un poquito esos límites de la soberanía y si realmente
somos 100% soberanos, como no lo pretenden, porque incluso Estados Unidos, para nadie es un secreto que ha venido acá a manipular mucho nuestras leyes y lo ha hecho. Y incluso a veces podemos decir que acá hay bases militares. Y una de las cosas que también nos dan soberanía es eso, la milicia. La milicia nos da soberanía, porque si acá vienen y se entran, qué sé yo, los de Perú, acá hubo una guerra por Perú, con Perú, ¿sí saben cuál es? La guerra de Perú. La única guerra que Colombia ha ganado y perdió territorio. Es muy chistoso, pero bueno. Si acá se meten, están las Fuerzas Armadas, que las cuales van a defender el territorio. Pero entonces, parce, vamos a ver que en todo el centro del país ahí hay un montón de puntos de milicia estadounidense. Entonces también ahí es para hacerle un poco la crítica a esta definición de soberanía y que en la realidad también se nos corre un poquitico. Entonces acá nos hablan, voy a leer un poquito sobre los comentarios. Dice, porque comienzan a implementar leyes de otros lugares, pues creo que ya queda un poquito más claro como eso, porque nos estamos riendo. ¿Se divide el poder legislativo? No entiendo esa pregunta. ¿Me la podrías explicar? ¿Me la podrías explicar? Es como CB Sandres. Cami, pues como ese, o más bien esa Sí, es que no. respuesta, la respuesta a esa pregunta la vamos a dar dentro de unos pocos minutos, cuando veamos la organización del La Estado. organización. Sí, Sí, es que por eso no, o sea, creo que se confunde un poco con la rama legislativa, ¿cierto? sí, Pero sí, entonces queda claro como tal el punto al que quería llegar cuando hablé sobre los tratados internacionales, cómo nos quitan un poco de soberanía, y creo que Capitalino está levantando la mano. Hola, qué pena. Por ejemplo, lo que pasó en Bolivia, que estaba en unas elecciones, que había ganado este señor de Evo Morales y que al final dijeron que había sido, que era como una dictadura y pusieron allá, se metió la ONU y dijo que era, y puso a esta otra señora, no sé cómo se llama esta señora, que es la presidenta ahora de Bolivia, a pesar de que a ella no la eligieron y que a pesar de que la democracia de Bolivia no la aceptó, ella sigue siendo la presidenta, una que puso la ONU, algo que fue totalmente impuesto. Entonces ahí uno cómo puede decir que es totalmente soberano si hasta se meten en la propia democracia de un país. Pues efectivamente, creo que Cami iba a decir algo. Sipi, Sipi. Dos cosas. La primera, respecto a tu punto, Cami, tengamos presente una cosa, y es que el Estado necesita ejercer un poder político para garantizar la soberanía. Y hasta ahí me llega la comprensión, porque las disonancias con la realidad son abismales. Cuando su merced se topa con el derecho internacional, se da cuenta que hay un intento de regulación como de la convivencia entre todos los estados, y que de alguna otra manera lo que quiere hacer es, no le quiero imponer, pero sí le quiero hacer un llamado muy fuerte a que por favor orientémonos en un acuerdo común para combatir problemas comunes, ¿sí? De alguna otra manera hay instituciones no gubernamentales, es decir, instituciones no estatales, eh, no gubernamentales es la traducción correcta, que viene del inglés, no government, eh, y que se traduce erróneamente al español como instituciones no estatales, pero en realidad son instituciones de gobierno. Hay instituciones que no son de Estado y que aún así dan orientaciones a los estados. Y uno dice, ¿qué carajos? O sea, parece ser que hay entes superiores que quieren organizar o quieren orientar esa autonomía, y uno dice, eso es peligroso.
¿Cuál es el punto? El punto es que así como es disonante de que nos vengan a imponer cosas desde un derecho internacional, digámoslo así fuertemente, también está dentro de la autonomía de los estados hacer o acatar o no esa orientación, porque podemos, y quiero aquí establecer un contraste, creo que un caso de ellos es Estados Unidos con el protocolo de Kioto, o sea, como que mire el estado actual, voy a citar al Mamerto, o sea, miren ese estado donde su gobierno niega el cambio climático y en contraste usted ve instituciones no gubernamentales, no sé, de pronto la ONU, la UNESCO, o sea, habrá muchas en las que dicen, oiga, como es, usted es un cínico al seguir negando eso. Y ese cinismo muestra que el Estado tiene un poder político, el que si es lo suficientemente fuerte, se puede hacer así, con su influencia internacional, como lo hace Estados Unidos con el protocolo de Kioto. Entonces, como, no, no quiero. ¿Y quién me va a obligar? Que esa es la cuestión, ¿no? Que ahí es donde entraría en contraste con el Estado colombiano. Parece ser que el Estado colombiano acata orientaciones, es como parece ser que es obediente, porque aquí se violan muchos derechos humanos. Sí, así como dice Patricia Fernández, tenemos acá la dictadura fascista, Marce. Entonces, ante esa apariencia de obedecer, asimismo lo que se ve es una falta de poder político del Estado. No por el hecho de desobedecer la orientación internacional, sino porque no es garante de las funciones que debe hacer, no las desarrolla a cabalidad. Y ahí es donde yo quisiera aterrizar que pasa la realidad, por ejemplo, con Colombia y con la ocupación de territorios por extranjeros, que al ver, o ese es el diagnóstico, que al ver que el Estado colombiano le queda grande ejercer, por ejemplo, un monopolio de la violencia, o establecer un orden, o aplicar eficazmente la ley, se requiere ayuda internacional, entonces se autoriza una intervención, ¿sí? Pero fíjese que ahí está atado, e insisto en lo que digo, el poder político del Estado. Para unos estados es muy fuerte ese ejercicio de poder que puede inspirar miedo. Dice, soy Estados Unidos, ¿quiere hacer la guerra contra mí? O también hay un poder político débiles que ni siquiera puede garantizar las mínimas funciones que debe tener un Estado y requiere cooperación extranjera. Que, bueno, ahí ya tocaría matizarlo, porque las intenciones no son loables las del extranjero, y eso la historia lo ha probado. Pero entonces, para avanzar, Cami, eh, podríamos entonces centrarnos en ese poder político del Estado, ¿sí? Eh, ya que damos ese paso ulterior de la soberanía, entonces al poder político. Cuando hablamos de poder político del Estado, tenemos que mirarlo de dos maneras. La primera es que está el presupuesto, de que debe existir un monopolio de la violencia para garantizar la seguridad, ¿sí? Y garantizar el monopolio es restringir, por ejemplo, el uso de armas a la ciudadanía, y en cambio garantizar se supone, cuerpos civiles y cuerpos armados que sean profesionales, que acaten la norma y que tengan un entrenamiento para ejercer la violencia, porque no todo el mundo lo puede hacer, ¿sí? Entonces el poder político del Estado está atado, uno, al monopolio de la violencia,
sentado en el principio de que si todos nos agarramos, jodido. Entonces regulemos eso y deleguemos esa función a unos pocos profesionales, porque esto es Colombia. Sí, qué pena decirlo, o sea, mire por la ventana, los muertos no hablan, pero están acá, en nuestra memoria. Y el segundo aspecto del poder político del Estado es que se ejerce por medio de una norma. La norma es la expresión tácita y explícita en la que el Estado hace control de su población, de su territorio, de todo lo que le compete, por medio de la norma. Entonces, el Estado, para poder cumplir a su cabalidad su función, requiere de un monopolio y de una norma. La norma, ¿cómo la podemos observar en la realidad? Sencillo. Usted deje de pagar impuestos a ver qué le pasa. Sí, la norma está, lo está obligando, lo está coercionando. Entonces, ¿ahí hay un poder político? Sí, señor. ¿Y lo ejerce quién? ¿Un privado? No. Es una institución que se expresa por medio de una norma. ¿Qué otra forma usted puede ver ese poder político? La economía de mercado es regulada de acuerdo a cada gobierno y a cada territorio respecto a lo que le compete cada estado dentro de su desarrollo económico, si está siguiendo ese modelo de progreso. En ese orden de ideas, usted puede observar que muchos estados son más flexibles en la regulación del mercado, como otros pueden ser más estrictos en la regulación. Y uno dice, oiga, ¿de aquí a cuándo se le dio autoridad al Estado de regular eso? ¿Eso no debe ser libre? No, el Estado ejerce un poder político, ¿sí? Y recordemos que se supone que esto es por un telos común, ¿no? Que toda la ciudadanía se puso de acuerdo para establecer lo que ya hemos venido diciendo. Entonces, podríamos avanzar ahí, Cami, y hicieron un comentario largo, no sé si lo leíste, para poder dar el siguiente paso al poder político. Sí, listo. Digamos que otro punto que también quería hacer como acotación es que también, digamos, lo que va a tener el gobierno, lo que va a regular, y como habla Cami de los monopolios, es prácticamente todo lo que incluye al común. O sea, recuerden que el gobierno lo que pretende es defender los derechos y las garantías de toda la población. Entonces, ahí vamos a ver que el Estado, como dice Cami, pues maneja muchos monopolios. Incluso, aunque no se nombra, pues también vemos que el Estado pretende o debería pretender fortalecer un poco sus movimientos culturales y dejar que las culturas tradicionales tampoco se pierdan. Entonces, ese es uno de los puntos y de los monopolios que también maneja el Estado. Y podría, digamos, ser considerado uno de los poderes políticos. Creo que Camille se fue. Como ya para darle punto a lo demás. Creo que ya podemos pasar como tal a explicar, bueno, y todo esto que hablamos, toda esta carreta, apliquémosla ya a esto, no, a menos de que nos haga falta. No creo. Yo estaba revisando los comentarios y... Están hablando del caso de Bolivia, de Bolivia. De Bolivia, perdón. Sí. Pero de eso hay una noticia interesante. Voy a ver si la encuentro para que quede un poquito más claro lo que pasó en Bolivia. Pero entonces yo creo que podemos pasar a ese punto. Sí, a menos de que haya preguntas. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Comentario que nos quieran decir? ¿O de pronto algún punto que no haya quedado claro? Los escuchamos. Y si no, mándenos caritas por chat para saber que sí entendieron. Sí, porfa. Listo, creo que no hay. Manden una carita, por lo menos, sonriendo. Listo. Digamos que algo que yo quería también nombrar, perdóname, y es de pronto no está
de pronto no estaba como en lo que teníamos pensado, pero me parece como muy importante. Y es para que veamos como tal la influencia tan grande que tienen los tratados internacionales, y es la pirámide de Kelsen. Sí, sí sabes qué es la pirámide de Kelsen, ¿la has visto, la de Colombia? La pirámide de Kelsen es el orden de importancia de las normas, que va muy ligado con lo que estábamos diciendo. Entonces, cada estado tiene su pirámide de Kelsen, donde en la cúspide está la Constitución, porque la Constitución es norma de normas. ¿Qué pasa? Se va desde la Constitución hacia abajo. Pero hay algo que va más allá de la Constitución, son los tratados internacionales. Entonces, para cerrar el tema y un poco también darle cabida a lo que les tenemos preparado ya para que vean cómo es que se administra esta cosa, cómo es la estructura de este estado, pues yo les quiero mostrar cómo tal la pirámide o cómo es la pirámide. Mírenla. Esta es la pirámide de Kelsen del estado colombiano. Ay, no aparece. Mírenla. Si ven que en esta pirámide de Kelsen los tratados internacionales sobrepasan, van más allá de la Constitución, que se supone nada puede sobrepasar la Constitución, y sin embargo los tratados internacionales lo hacen. Después va la Constitución, bla, 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 bla. Que yo creo que para términos de esta clase, para las personas que no vayan a estudiar Derecho, Ciencia Política o algo relacionado con el Estado, lo más importante a mi parecer que se pueda comprender es esto, que los tratados internacionales van de primeras. ¿Por qué? Pues por el derecho internacional. Después continúa la Constitución, porque la Constitución es la forma de, como decía Camille, legitimar el Estado, de hacerlo realmente tácito, que se pueda sentir, que se pueda tocar, que se pueda saborear, no tan allá, pero sí por lo menos de sentar precedente de que esto es Colombia. Y de hecho, si ustedes leen el parágrafo, ahí en Colombia el parágrafo de la Constitución colombiana prácticamente establece eso, como Colombia es un Estado social de derecho y bla, bla, bla. Porque algo que se nos había pasado un poco es decir que existen diferentes tipos de Estado, ¿no? Colombia es un Estado social de derecho. Y después van las leyes que son expedidas por la rama legislativa, que es un poquito la pregunta que nos estaban haciendo ahorita. Después continúan los decretos, que los decretos es re importante que sepan que los expide la rama ejecutiva. Y después, ya como lo último que ya deberían saber las personas que por lo menos no se dedican como tal a la... Dime. ¿Cuáles son los decretos? Los decretos son los... iba a colocar un sinónimo, perdona. Pero sí, los decretos son actos administrativos. ¿Qué son los actos administrativos? Lo que expresa el sentir, el querer, la razón de ser de la entidad. Digamos, todas las entidades tienen constantemente decretos. O sea, todas tienen decretos o resoluciones. Todas tienen. No todas tienen la misma importancia. Por lo general, un decreto expresa como esa razón de ser. Entonces, digamos, la nacional. ¿Ustedes han visto cómo se creó la nacional? De hecho, hace poco se subió porque estuvo cumpliendo años. Pero bueno, el caso es que ahí en la nacional se creó por decreto. Y lo que pasaba era que expresaban que era una necesidad de que las personas fuesen educadas a nivel profesional. Y pues sí, se creó principalmente para las élites, pero decían que era muy importante que Colombia tuviera una universidad que fuese pública y que fuera de todos y todas. Entonces se creó una resolución, ahí expresaba el sentir, el por qué se debería generar, y expresaba como las condiciones, artículo por artículo, las condiciones las cuales debía tener la universidad para crearse. Y eso no solamente pasa, digamos, en entidades, sino eso pasa también cuando un presidente quiere hacer alguna determinación. La puede sacar por decreto. ¿Por qué? Pues porque es una necesidad que tiene el Estado. ¿Es muy difícil que la saque? Es re difícil. Porque como hablábamos ayer con Cami, o sea, prácticamente un presidente no puede hacer nada él solo. Pero todas las leyes, la normativa, el por qué salen nuevas cosas, se hace por medio de decretos o resoluciones, que en otras palabras son actos administrativos. Y
Ya por último, vemos como estos actos administrativos que hacen las autoridades nacionales, que son diferentes a la República, a la presidencia de la República. Entonces ahí ya vemos los organismos autónomos, como para darle un poquito de introducción a lo que tiene que ver con, la estructura del Estado colombiano. Ya para empezar a ver, a analizar un poquito cómo se analiza esto. Entonces, Sí, dale, Cami, que tú tienes ahí el intervínculo. listo. Pero entonces, si quieres Dime. ir como recordando un poco lo de las regiones, ya voy a compartir la pantalla del este. Sí, no, y que también quería de pronto hacer un comentario respecto a la pregunta de decreto. El decreto, o una clave de pronto para leerlo, es el direccionamiento de una voluntad. Y por eso es un Gracias. expresar de un sentir. Entonces, es necesario hacer la Universidad Nacional, es un deseo, es una voluntad de la ciudadanía. ¿Cómo hacemos eso realidad? Por medio de un decreto. No, para ver si quedó de pronto un poco más claro esa función del decreto, que sigue atado, como los actos legislativos, a lo que nosotros nombramos como norma, ¿sí? Las normas del Estado. Acá hay una pregunta muy interesante, no sé si quieras responderla. Dime. Dice, o sea que el presidente iba mencionando sobre la normativa que iba a tener en medio de la pandemia. ¿Eso lo decía por medio de decretos? Sí, se le Prácticamente si la toma. normativa o las dinámicas que hizo el presidente en la pandemia fueron por medio de decretos. Sí, yo más bien de pronto lo que yo entiendo ahí es, y si lo entiendo bien es para responder, es lo que hizo el jefe de gobierno, Ujú. que si no estoy mal aquí es el mismo jefe de Estado, porque no se conoce Sí, jefe está en Colombia, o sea, en en Colombia Colombia. Exacto, son el mismo, porque váyanse ustedes a Inglaterra y es diferente, porque tienen exacto. No reconocemos un monarca como autoridad, yo no sé qué como pecuecada, Estado. Ahí afortunadamente. es jefe de Estado, o sea, ahí es Ok, donde en Inglaterra, que está la figura de la reina, el que se encarga, así como dato curioso, el que se encarga de jefe de Estado es la reina. El que es jefe de gobierno es el primer ministro. Porque exacto. uno es político y el otro es más como una entidad Simbólica abstracta, civil. ajá, simbólica. Y Pero acá en Colombia los dos son los mismos. exacto, entonces en el caso colombiano, donde no reconocemos monarcas, ¿sí? Solo reconocemos autoridades civiles de gobierno, lo que hace el jefe de Estado o jefe de gobierno, que es idéntico para acá, es, entre comillas, direccionar esa voluntad popular por medio de decretos. Entonces, de alguna u otra manera es justificable salvar las empresas. Lo que no es justificable es el doble rasero con el que usted lo hace. Entonces las pequeñas empresas les hace entre los dedos y a las grandes empresas les da subsidios, ¿sí? Eso no exime que el telos de la voluntad o el fin, telos es fin, o el fin de la voluntad sea alivianar el golpe económico, ¿sí? Entonces yo creo que ahí para matizar es, claro, el jefe de Estado sí orienta la voluntad popular, pero el gobierno, pero es en la aplicación más bien o en la ejecución de esa norma donde no se ve a cabalidad esa cosa escrita que nosotros estamos mencionando. Por eso hablo de un doble rasero. Ya, sí, salvar al gran capitalista también nos ayuda a aliviar la crisis, pero no se debe olvidar de los demás. Solo cito ese ejemplo. Ahora sí, para introducirnos, eh, el siguiente paso que vamos a dar en la tutoría es el de conocer la estructura del Estado colombiano, ¿sí? Precisamente las comunidades organizadas en sus territorios establecen diversas formas de organización,
sino todos los estados están organizados homogéneamente, ¿sí? En ese caso en específico, para nosotros es importante comprender esa especificidad, esa singularidad que tiene el Estado colombiano, sobre todo actual, ¿sí? Porque aparece ese órgano de justicia especial para la paz, que no existía hace 100 años, ¿sí? Y que ahora se incluye como un órgano de justicia. Lo que queremos ahora es que usted comprenda en abstracto cómo es que se organiza la comunidad en las instituciones. O sea, en el papel, cómo se supone que está establecida las funciones, que es lo más importante, las funciones, y el ejercicio de control político, ¿sí? Precisamente el ejercicio de control político no viene exclusivamente atado a el checks and balance, a ese juego de pesos y contrapesos de las ramas de poder público, sino que se supone que también están dentro del Estado colombiano. Ahí sí la precisión la tienes tú, Camila. Hay otras, no son instancias, hay otras instituciones que no necesariamente están atadas al gobierno, como son la Contraloría, la Procuraduría, las superintendencias, que también son órganos reguladores que se salen de esa lógica del peso y contrapeso que puede existir entre la Corte Suprema y el presidente. Entonces, tú te estás extramilitando, chanchito. Entonces, la Listo, Corte, y así. ¿Listo? Entonces, podemos dar listo, al chicos. siguiente. Entonces, antes de empezar como tal a explicarles un poquito esto que me encanta y es cómo se administra este platanal, quiero saber de pronto ustedes cómo creen que se administra o cómo es la estructura del Estado que vimos en el colegio. ¿Qué vimos en el colegio? 3 ramas. ¿Cómo se llaman las ramas? Ey. A ver. Uy, prende. Ya, Capitalino, estás hablando. Es que me toca rezar para que funcione el micro. Listo, cuéntanos. La judicial, la ejecutiva y la legislativa. Listo, ¿algo más? Y creo que hay Aparte de las 3 ramas, uno va acá, ¿qué más existe? Algo, pues, que se parece como tal a lo que nos estaba diciendo Camilo. ¿Qué más existe aparte de eso? Listo. Entonces vamos a ver que la función pública tiene algo muy interesante y es cómo se maneja la estructura del Estado. Entonces vamos a ver que en primer lugar están las ramas de poder público, que creo que casi todas las conocen, ¿no? Legislativa, ¿de qué se encarga la legislativa? Y si me puede leer los comentarios alguno, sería genial. De pronto, Nico, si me puedes leer. Ah, no, Nico no tiene micrófono, pero sería genial. De legislar. Y bueno, ¿y qué es legislar? De hacer reformas a la Constitución, hacer leyes y cosas así, si no estoy mal. Listo. ¿Y de qué se encarga la rama ejecutiva? No vayan a decir que de ejecutar, porque ¿y de qué se Wow. encarga la judicial? De judicializar. No. Listo, entonces ya sabemos que la legislativa se encarga de crear leyes. La ejecutiva, Gobierno y administra. listo. ¿Y la De judicial? acuerdo a este- ¿Y la judicial de qué se encarga? De los procesos judiciales, o sea, con la, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. ¿Con qué, perdóname? ¿Qué dijiste de últimos? No, se me olvidó el nombre del organismo. Empieza como por F, se me olvidó. Listo. Entonces ya sabemos. La rama legislativa, pues hace las leyes. Rama ejecutiva
es la que imparte como toda esta manera de gobierno. Es la más importante de todas las ramas, ¿eh? Esta es la más importante para el funcionamiento del Estado. Y es la más, o sea, como dato curioso, la rama ejecutiva, aparte de ser la más importante, es la más grande. Es la más grande de todo el Estado colombiano. Y por último, está la rama judicial que se encarga como tal de establecer o de hacer dinámicas que beneficien todo este proceso de impartir justicia. Cami, Entonces, dime. sí, para, para clarificar de pronto aún más, Ok. cuando nosotros hablamos de rama legislativa, es un órgano que su función es elaborar, construir, crear la norma. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Por eso es legislar. O sea, vamos a crear la ley, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros hablamos de rama judicial, lo que estamos tratando de describir es que la rama tiene una función como de arbitraje, ¿sí? Como de establecer sanciones con respecto a un debido proceso y juzgar si hubo incumplimiento a la norma. Eso es lo que hace la rama judicial, es como un arbitraje a todos los ciudadanos, no importa si está investido en un cargo de representación popular, como es el famoso senador, ¿sí? Que ya renunció, gracias a Dios. Eh, mm, Su función no deja de ser esa, ¿no? Arbitrar y juzgar si se ha incumplido. Porque si no se ha incumplido, efectivamente demostraste tu inocencia, chao. La rama ejecutiva, como dice Cami, es la más importante y yo creo que una evidencia de eso es la más extensa, es la que más puede usted ver la línea de mando, como por decirlo así, larga. Hay muchas dependencias, hay muchas dependencias sujetas a ese ejecutivo y su función es lo siguiente. Mientras el legislativo la crea y mientras el judicial arbitra, debe haber alguien que tenga poder político para ejecutar esa vaina. Entonces, la función del ejecutivo es poner en marcha ese ejercicio de poder y aplicar la norma. ¿Listo? Entonces, por eso es que se dice que la rama ejecutiva es ejercer gobierno. ¿Listo? Hacer cumplir las leyes. De alguna u otra manera, ahí les boto un pequeño dato, en ese famoso debate de quién dio la orden, fue una autoridad militar o civil, ¿sí? Precisamente porque es desde una instancia de gobierno que la teoría jurídica sustenta de que esa es la rama que ejecuta la ley, la que da la orden, por decirlo de alguna otra manera. Y cuando ustedes ven, el jefe de Estado es la autoridad civil que subordina a las Fuerzas Armadas y que a las cuales las Fuerzas Armadas deben darle obediencia. Entonces, de pronto para clarificar un poco ese debate y entender que la rama ejecutiva es ejercicio de poder político, ejecutar la ley. Por eso esa famosa imagen de quién dio la orden, quién manda, quién direcciona. Allá está el árbitro y allá crea la norma, pero ¿por qué? Porque no todas las normas se aplican con el mismo rasero, que es el famoso dicho colombiano de que la justicia es para los de Ruanda. ¿Sí? Entonces, ahí es donde podría, por ejemplo, Cami estar de acuerdo con nosotros en decir, faltaría al Estado más poder político para ejecutar bien lo que se propone.
y al mismo tiempo una ética para que no lo haga con doble rasero. Y ética precisamente porque es el gobernante, no la institución, la persona que está investida, el representante, la que direcciona. Entonces, podemos continuar, Cami, qué lindo. Listo, gracias por la aclaración. Y de hecho, eso va muy ligado con la explicación que debo dar de la rama ejecutiva, porque como sabrán, soy administradora pública, entonces acá es donde me muevo. Pero vamos a seguir como el orden de las cosas. Y les voy a decir como quién va en la rama legislativa. ¿Quién iría en la rama legislativa? Son cargos también populares. Nosotros vamos a votar por las personas que están ahí. Senadores. Es esto, sí. Unos son senadores y el otro. La Cámara de Representantes. Listo. Entonces, uno es el Senado y la otra es la Cámara de Representantes. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos? Sí, qué buena pregunta. ¿Cuál sería? Porque yo veo que siempre, no sé, yo creo que si ustedes han visto como toda esa gente que ahí sí se acuerda de los pobres y viene a decir, voten por mí en el Senado y por mi compañero en la Cámara. Y ahí sí sale, mejor dicho, muchísima gente. Pero uno no entiende como tal cuál es la diferencia del Senado y la Cámara de Representantes. ¿Y por qué carajos es que los más importantes son senadores? Ok, Cami, entonces, por ejemplo, déjame responder para entonces darle un aterrizaje Listo, dale. a, Ya a, por fin me pareces a la acá, es que antes no geografía, me parecías. ¿sí? No hay que olvidar, muchachos, que mochuelitos, mejor, que el Estado delimitó su territorio, ¿no? Y tiene sus límites. Delimitó su territorio, crea la norma, la ejecuta, todo lo que hemos venido hablando. Pero hay algo que usted se debe percatar. Acuérdese que antier nosotros vimos ese famoso concepto de región, ¿sí? Y ese concepto de región viene muy atado a dividir la unidad en sus diversas partes como lo venían, como efectivamente se explicó la tutoría de filosofía hace un momento. Esa división de la unidad en sus partes eh, obedece también a una organización de ese ejercicio, a una organización de ese ejercicio de representación a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, lo que uno encuentra en la rama legislativa es una instancia regional por un lado y una instancia nacional por el otro. Entonces, ustedes ya saben, ya se están percatando a qué voy y precisamente uno se da cuenta que las instancias regionales dependen, responden, o mejor, dependen y corresponden de ese reconocimiento de esa pequeña porción que forma parte, que integra el Estado. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno habla de la Cámara de Representantes, ¿sí? Que es la que se forma con ese tema. Es como la participación política de las regiones dentro de la rama legislativa, para que lo veamos así. Y al mismo tiempo esa rama no se desentiende del telos común, del interés nacional, y también tiene su órgano de representación, lo veo también yo así, y es donde están los senadores. ¿Listo? Entonces, por un lado, tenemos los intereses regionales recogidos en las, Dios mío, la Cámara de Representantes y los intereses nacionales recogidos en el Senado. Y los dos operan, los dos integran la rama legislativa. ¿Listo? Entonces, por eso era importante también
conocer cuáles son los criterios con los que se regionalizó el territorio colombiano. ¿Sí? O sea, cuando nosotros vimos hay criterios naturales, hay criterios políticos, hay criterios culturales, y uno dice, a ver si es cierto, cuando tú corroboras la historia constitucional de Colombia, ¿sí? Que arranca en la independencia del Imperio Español, tú ves que a medida que se fue delimitando el territorio, perdiendo o ganando, la tendencia siempre fue perder extensión de territorio para el caso colombiano. Asimismo corresponde la forma en cómo se pretendía organizar. Y ustedes lo conocen en el caso, por ejemplo, de la Constitución del 91, esa nueva brújula que se pone en el siglo XX, crea departamentos, por ejemplo. Y esos departamentos se crean con el sentir de darle más autonomía a los territorios, a las regiones, y también tratar de responder a esa demanda en la que no todos somos blancos occidentales, hay pueblos nativos que también tienen que ser incluidos, ¿sí? Y de alguna otra manera visibilizarlos es reconocer que viven en regiones mucho más autónomas de lo que se creía en el siglo XIX o XVIII. Entonces, no olvidar lo que acabamos de mencionar. Hay una representación regional por medio de la Cámara y una representación nacional por medio del Senado. Dale, Cami. Listo. Entonces, en esa explicación que nos da Cami, pues se enmarca prácticamente todo. Entonces, acá como una pequeña anotación, es que en este Senado hay 108 representantes, 108 curules. Y en la Cámara de Representantes, pues hay muchísima más, hay 172. Lo ideal es que acá haya más, pues porque vamos a hablar de algo que represente a la mayoría. Entonces, la idea es llegar a los territorios más pequeñitos de Colombia y que ellos también puedan ingresar allí. ¿Cuál es la desventaja, digamos, como de esto? Que de los 172 hay solamente 5 o 6 personas que representan a las comunidades negras e indígenas. Entonces, ahí realmente falla, porque muchas veces los debates para generar una nueva regla, una nueva norma, pues se pierden porque no son escuchados, porque no son la mayoría. Y aunque si bien tienen su sillita ahí, muchas veces son despreciados, la verdad. Y esa es la gran crítica que se hace en el Congreso. Y también que la gente está en el Congreso de la República. Recuerden que el Congreso de la República no es tásico, o sea, no se unifica, sino se separan dos. Y es que, parce, realmente no todos somos escuchados. Y por lo general, si usted se postula para presidentes, la mayoría de veces se sabe quién va a ganar. Pero coloquemos un ejemplo de por qué las elecciones al Congreso de la República se hacen antes de las elecciones presidenciales. Y es precisamente para que el presidente que vaya a quedar no se quede con los parceros en el Congreso y le aprueben todo, sino que por el contrario haya pluralidad, o sea, que realmente no esté prácticamente comprado, sino que realmente el presidente ha discutido y ha incluido a todos. Pero veámonos en la práctica. Ahorita nuestro presidente es Esteban Duque. Él representa este centro democrático, ¿verdad? Y la camada más grande que hay en el Congreso es el centro democrático. Aparte que mirarle los aliados. Son más de la mitad del Congreso. Entonces, bien o mal, al tipo le van a pasar todos los proyectos de ley que quiera. Lo ideal sería que esto no pasara. Pero pues pasa. Y hay que, digamos, aprender un poco a vivir con eso e intentar también cambiarlo como jóvenes. Esa sería la primera rama. ¿Hay alguna duda de la rama legislativa? Listo, pasemos a la judicial, que es como la más cortitita. Y la judicial está compuesta por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la más importante de todas las cortes, muchachos, la más importante. Porque la Corte Constitucional se encarga de vigilar que lo que hacen acá en la rama
legislativa, las nuevas leyes que expide la rama legislativa, no pasen por encima de la Constitución. Porque recuerden que la Constitución está en la cúspide. Y la Constitución es norma de normas y nada puede pasar por encima de ella. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Pues mira, que lo que hagan acá no sobrepase la Constitución. Por eso se llama Corte Constitucional. E incluso, a veces pasa, y es que la Corte Constitucional se encarga de evaluar algunos casos donde la Constitución ha sido violada, donde se ha violado algún artículo de la Constitución. Incluso donde personas que hacen parte de la rama ejecutiva han violado este proceso de la Constitución, han saltado algo. Entonces la Corte Constitucional es la más importante de todas las cortes. Sin esta corte realmente no seríamos nada, no tendríamos nada hasta ahora. Por eso es que este man la quiere quitar, por eso es que la quiere unificar. Sí, ¿Listo? hay que decirlo con el punto sobre la I es que sin la corte esto sería dictadura, porque precisamente ese fue el contrapeso. Es el que abre investigación por irregularidades, por manipulación. Y, ¿cómo es? No, el delito es entorpecer el ejercicio de la justicia. Entonces, de nuevo, recuerden que el órgano judicial es el arbitraje y no respeta fuero. Por eso es que se puede investigar al que sea y al quien sea. ¿Listo? Por eso también es importante, o sea, uno pelea la autonomía, es eso. O sea, ¿cuál es el miedo de tratar de atarla? ¿Se le hace así? El que nada debe, nada teme. Nada teme. Ajá. Eso dice mi abuelita. Y por eso precisamente, digamos, por esa independencia que tanto prima en estas tres ramas, es la independencia, y es que este man las quiere unificar. Entonces ahí es donde uno dice como no, hay algo usted que se trama ahí. Listo, digamos, porque ya nos quedan 10 minutos y creo que no vamos a alcanzar, nos toca continuar en la clase de Cami para poder terminar. Y es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene algo bastante genial y es que es la que se encarga directamente ya de los casos grandes. Los casos grandes como todos estos casos de corrupción, digamos un ejemplo, el ejemplo más común de todos y el por qué estos tipos del Centro Democrático han peleado tanto. Andrés Felipe Arias. Este marica ya lo habían condenado, la Corte Suprema de Justicia lo condenó. La ley dice, la Constitución dice, cuando usted hace parte de la rama ejecutiva en su nivel más alto, usted no lo juzga la justicia común, usted directamente lo juzga la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué lo juzga la Corte Suprema de Justicia? Porque es el pedestal más alto. Más allá de allá no hay nada. Nada, absolutamente nada. Es el más alto, usted pasa de una vez al más alto. Y pues, si usted ya está en el más alto, pues no pelee porque es que ya de verdad lo juzgaron con toda la justicia que tiene el Estado colombiano. Y a él lo hicieron culpable, lo juzgaron como culpable. Y lo que quiere o lo que se pretende reformar es que haya segunda instancia para él, porque todos los colombianos que somos civiles, que no tenemos nada que ver con la rama ejecutiva, tenemos una segunda instancia por si de pronto vemos que hay un proceso corrupto en nuestro juzgamiento, podemos pedir una segunda instancia. Y a lo largo de la segunda instancia, lo más alto que nosotros como civiles vamos a encontrar es de pronto ir a un tribunal de justicia. De pronto, tal vez, si tenemos un caso que realmente valga la pena. Pero es que este huevón pasó a lo más alto de una vez y quería que hubiese una segunda instancia. Entonces la gente le pregunta, pero ¿a dónde va a haber una segunda instancia si usted ya lo está juzgando la rama más alta? Ya no hay más. Entonces esta Corte Suprema de Justicia, esta es la que se encarga de todos estos procesos judiciales de los más altos, de los más importantes. Digamos que si el presidente llegase a cometer algún delito y pues pasa algo así, de hecho esta Corte también se estaba encargando de investigar principalmente el caso de Uribe, porque se encarga de lo más alto. Entonces ahí vamos a ver que de la Corte se derivan cositas chiquiticas que ya son para nosotros que no tenemos nada importante, que no somos importantes. Hasta acá es más o menos donde podemos llegar nosotros, o sea, hasta acá nunca, hasta acá de pronto.
Entonces, el segundo Ven, nivel de la pregunta, eso, corte, todo eso es judicial, ¿cierto? sí, está en la rama judicial, sí, señorita. Entonces, ¿qué pasa con los tribunales superiores de justicia? Los tribunales superiores de justicia son estos juzgados pequeñitos donde uno va por casos pequeños, o sea, casos de explotación laboral, casos de juzgados de familia, que yo me divorcié y demás. Entonces, digamos, yo me divorcié y mi marido me quitó mis hijos y eso es injusto y me violaron un montón de derechos y bla, 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 bla. Y perdí, aparte de eso, perdí. Yo pido una segunda instancia y me van a mandar acá. Y ellos son los que van a decidir si realmente yo gano o se queda con la decisión que ya había ganado. Esto es re importante. Esto para los juzgados de familia. Porque ahí pues también, incluso ahí también se atienden los casos de cuando un niño menor de edad comete algún delito, es por los juzgados de familia. Entonces, este es el... ¿Cómo, Cami? Es, perdón, te interrumpo, Camila. Sí, dime. Eh, un comentario. Tengan presente que el juzgamiento de Andrés Felipe Arias no es contra un civil común y corriente, es contra un gobernante. Es una Es persona contra un que ministro. Por eso es que no exactamente, lo juzga la justicia ordinaria, sino la justicia especial. exactamente. Esa es una de las precisiones, ¿no? O sea, si Andrés Felipe Arias no estuviera en su momento ejerciendo un cargo, dentro de la rama ejecutiva sería juzgado por otra instancia, pero como lo estaba ejerciendo, entonces, Ajá, as- efectivamente. Y digamos que es que esta vaina también es una, digamos, esto de la Corte Suprema también es una vaina de doble filo, porque allí, o sea, en la Corte, también se juzgan a los militares. O sea, ahí se juzga toda la policía, ahí se juzgan los del SMAT en esta justicia. Y esa es una justicia, entre comillas, especial, donde ellos realmente entienden como tal que el gaje del oficio los hace hacer lo que hagan. Entonces, lo que ahora se pretende o lo que todos queremos es que a los malditos asesinos que hacen parte de esta institución los juzguen con la justicia ordinaria, que sería esta de acá. Porque si los juzgan con la justicia ordinaria es como si ellos fueran civiles, los cuales lo están haciendo, los cuales están asesinando, porque es lo que ellos hacen. y ojo, o sea, Son unos ah, asesinos. y hay que diferenciar que se juzga porque ellos están portando el uniforme, Ajá, tienen la identificación, tienen el están arma de representando el dotación, Estado. usan los recursos del Estado y no para, y no para combatir la delincuencia, mis amores, mis niños. Ustedes, mire, ya todo eso está en Corte Penal Internacional gracias a otro mamerto para que el mundo se dé cuenta que aquí se violan los derechos humanos y que no nos vengan con moralismo chimbos, porque son morales. Qué pena, la ley es la igual para todos. Se trata indiscriminadamente para todos. Ajá, Entonces, usted no me viene aquí a decir que una persona que viene investida, dotada, entrenada con los recursos del Estado a ejercer violencia sin, sin, sin haberse dado una autorización. Recuerde que, recuerde que las Fuerzas Armadas están subordinadas al gobierno civil. Por eso es que usted ve en la calle quién dio la orden. uh-huh. Y Además que algo empezar, también perdona, te interrumpo, Cami, es que en la Constitución el presidente de la República, es el que les da la orden a los militares cuando tienen que atacar o hacer, digamos, lo más alto también en la milicia. Entonces, eh, el ejército no se mueve sin que el presidente les dé la orden de ir a cualquier lugar o de hacer cualquier cosa. Y de hecho de hecho lo podemos ver acá incluso en el ámbito distrital o incluso en el ámbito municipal. La policía, el SMAT, no se mueve sin la autorización del alcalde. No se puede mover sin la autorización del alcalde.
Entonces, algo que también se le discute a esta vieja Claudia es que ella dijo que no iba a haber SMAT, que iba a ser controlado, que iban a haber muchísimas cosas. Y ahora está diciendo que no, que realmente se sale de las manos. Usted está incumpliendo lo que está diciendo. Y es que el SMAT no se va a mover si usted no le da la orden de que se mueva. Entonces, eso también, ahí también radica como esa vaina de quién dio la orden. Y es que efectivamente en la Constitución estamos ya reafirmando que la orden la dio Uribe, aunque él lo quiera negar, ¿no? Ay, no sé, creo que no nos alcanza el tiempo, ya falta, ya sería la 1. No sé si de pronto retomamos en tu clase y terminamos el tema, o no sé ustedes qué piensen, chicos. Pues nos quedaría una rama del ejercicio del poder, que sería Pero la igual ejecutiva. tendríamos que terminar como tal la rama judicial, porque hasta ahora vamos en la Corte Suprema de Justicia y nos falta ay, espérame, ya me acuerdo del nombre que se me olvidó. Mira, nos falta el Consejo de Estado de las Jurisdicciones Especiales y el Consejo Superior de la Judicatura y el más importante de todos, la Fiscalía General de la Nación. Pero yo Entonces, creo que eso lo podemos terminar la otra clase. sí, perfecto. Pues para que ellos también puedan comer y como esto, ya les paso el link de la función pública donde pueden encontrar las ramas. Igual, espero que hayan disfrutado la clase, no sé qué les haya parecido, si quieren decir algo, si tienen alguna pregunta. A mí nos encanta este tema y fue interesante poder trabajarlo con ustedes. El enlace. No sé si tienen algo que decir o algo que hacer, un comentario, alguna pregunta. Alguien por ahí nos estaba diciendo que la pandemia podría ser otro agroingreso seguro. Pues sí, sí, lo vemos con el ingreso solidario, ¿no? O sea, realmente le llega a gente que tú dices, como parce, esa gente realmente tiene dinero, o sea, no necesita. Vemos que han dejado de enviar el giro como unos 2 meses, siempre ha sido intermitente, de hecho, algo pasa y es que la Contraloría ha tenido que servir de árbitro en este caso y es porque hay contratos donde son absurdamente caros los productos, o sea, el hecho de que cobren un arroz, una libra de arroz en 5.000, 7.000 pesos. O sea, ahí es donde uno dice, pues no. Entonces sí, podría ser un nuevo ingreso seguro totalmente. Además que más rápido, porque como estamos en estado de emergencia prácticamente, pues todas las leyes y las normas se aprueban mucho más rápido, entonces para ellos es mucho mejor. Por eso hacer un estado de conmoción, además. Por eso nos van a declarar estado de conmoción. Sí, pues Cami, entonces nosotros más bien nos ponemos de acuerdo para la siguiente tutoría de geografía política. Podríamos dar por terminada la tutoría y más bien entonces recojan sus preguntas y las resolvemos la siguiente clase, ya que le vamos a dar continuidad. Por ejemplo, ya que tú tienes un monitor y yo tengo otro, ustedes pueden hacer el favor de recoger y darnos un listado. Para empezar resolviendo dudas y continuar, porque de nuevo, o sea, nos quedamos en las últimas instancias y nos faltan las primeras instancias. Y pues que después de todo son las que más nos competen a nosotros. Porque entonces, nosotros somos los además civiles. que es un tema que personalmente me interesa mucho y creo que todos deberíamos como entenderlas por lo menos un poquito. Igual ahí les envié ya el link de la función pública para que le echen una cacharreadita y miren que es súper interactivo y puedan entender un poquito cómo funciona esto, porque es fácil, pero también es como, por Dios, este país es corrupto. Pero bueno, entonces con esto le podríamos dar fin y si tienen preguntas, pues nos las hacen llegar a nuestros monitores, pues para poder empezar por las preguntas la próxima clase, para cuadrar con Cami y hacerlo en su clase. Y nosotros sí nos vemos el sábado para nuestras exposiciones que tenemos ahí en remojo, que están esperando hace rato para ser vistas. Bueno,
Pues nos vemos el sábado a las 11. Igual Nicole les va a recordar. Chao chicos, que estén muy bien. Chao muchachos. Chao. Gracias Cami. Qué bonito. Qué bonito. Se dio. Hay que seguir experimentando.